Primera de Corintios 12:10 nos introduce al siguiente de los dones del Espíritu que Pablo menciona en Primera de Corintios 12, ¿verdad? Hemos estado viendo en las últimas semanas los dones de sanidades y ahora Pablo introduce otro, el cual él llama energímata dinamion. Es dinameon. Energímata. Se ha traducido en la Reina Valera como... ¿Cómo se ha traducido, de hecho, en la Reina Valera? ¿Alguien la puede leer? Hacer milagros. Hacer milagros, ¿verdad? No dice don de milagros. Bien, al igual que los dones de sanidades, los dones de milagros están en plural. La versión textual, otra vez, aquí ha hecho un gran trabajo traduciéndolo muy bien como operaciones milagrosas. Energímata dinameon. De hecho, esas dos palabras las pueden reconocer. Energímata es de donde tenemos la palabra energía y dinameon es de donde se sacó la palabra dinamita. Son dos palabras que tienen que ver con poder o con energía, ¿verdad? Y está en plural, así que no hay un don de milagros, tampoco como no hay un don de sanidad, sino dones de sanidades y dones, bueno, no dones, sino operaciones milagrosas. Y esto nos introduce a hacernos unas preguntas y estamos prácticamente, ya hemos recorrido todo 1 Corintios 12. Hemos visto el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, profecía. Y ahora vamos a ver las operaciones milagrosas o los dones de milagros. Y nos faltaría el don de lenguas y su gemelo, la interpretación de lengua y también el don de discernimientos de espíritus, que también está en plural. Hay mucho que aclara mucho eso. Bien, Pablo menciona que hay milagros que les son dados a ciertos creyentes. Bueno, esa palabra milagro, ¿qué significa? La palabra se ha abaratado un poco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la final de la Champions League de hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, yo no sé cuándo fue, pero hay una final de la Champions que se le conoce como el milagro de Estambul, ¿verdad? El Liverpool iba perdiendo 3-0 y rápidamente el Milán iba ganando 3-0 al Liverpool y en cuestión de pocos minutos el Liverpool empató 3-3 y luego ganó. También hemos oído cómo la gente utiliza milagro de muchas maneras, ¿verdad? Vaya, milagro que vino el hermano. Así dice la gente, vaya milagro que ha venido y este hermano. Así como dice David, sin hermano, usted como que recibo el luz una vez al mes viene, dice. Entonces, hay gente que utiliza eso, la palabra milagro, ¿verdad? Así, la barata. Y, ¿qué es milagro? Esa es la pregunta. Incluso hay ocasiones en donde Dios actúa, pero técnicamente uno se pregunta, ¿cae eso dentro de la categoría del milagro? Por ejemplo, imagínense que un día, de la nada, qué sé yo, el hermano aquí que se le queda el microbús, como a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana se le queda el microbús. Y de repente y se le apagó el celular. O sea, aparte que se le quedó el carro, no tiene manera de comunicarse, está como 20 kilómetros de la casa. Y de repente se parquea el hermano Robert. Y le dice, hermano, ¿y qué anda haciendo? Y le dice, hermano, ¿y usted qué anda haciendo? Mire, no va a creer, pero mi mamá de repente le agarró un gran antojo de comer no sé qué, y aquí hay un puesto que vende empanadas las 24 horas del día, qué sé yo. Entonces, y le agarró a mi mamá un gran deseo de comer unas empanadas así. Entonces me dijo, anda a comprarme unas empanadas. Y me vine yo porque
a saber por qué, yo no podía dormir, hermano. Aquí he estado, por más que me di vuelta y me di vuelta, no podía dormir. Entonces vine y mira, aquí me lo vengo a encontrar. Entonces, el hermano Quique diría, wow, es un milagro, ¿verdad? Ahora, ¿es ese un milagro o no es un milagro? Coincidencia. ¿Ah? Es un acto circunstancial. ¿Un acto circunstancial? Ahora, ¿dirían que Dios estaba en la cuestión? Yo diría que sí, ¿verdad? Ahora, los teólogos le llaman a ese tipo de cosas hechos providenciales. O sea, que Hashem actúa a través de causas naturales. Por ejemplo, probablemente el Eterno hizo que el hermano no le diera sueño. Y quizás le causó antojo de empanada a la mamá o qué sé yo. Y coincidió eso. Entonces ¿actuó el Eterno? Bien, pues claro, puede ser que sí. Pero no es un milagro en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué es un milagro entonces? Bueno, David Hume, el escéptico, definía un milagro como una violación de las leyes de la naturaleza. Ahora, esa definición tiene muchos problemas, por eso nadie la acepta hoy. Nadie de nosotros para definir milagro debería de definirlo así. Un milagro es una violación de la naturaleza, sería dar la definición escéptica de Hume. Hay otras maneras como los grandes eruditos definen milagro. Por ejemplo, William Lane Craig dice que un milagro es, en 3 palabras, un evento naturalmente imposible o un evento que las leyes naturales no pueden producir. Ese es un milagro. Por ejemplo, la sanidad de Bruce Bannister cuando le crece el intestino delgado, ese es un milagro. Las leyes naturales no hacen que el intestino delgado de un hombre adulto aumente a lo largo, no se puede. O como la señora que se curó después de décadas de estar ciega de degeneración macular, también es un milagro. Nadie se cura de eso una vez lo tiene. ¿Por qué? Porque es un evento naturalmente imposible. Las leyes de la naturaleza no pueden decirse eso. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero algunas veces Dios puede usar causas naturales para hacer algo y aún es un milagro, dice Craig Kinner, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el cruce del mar se dice, o por ejemplo para la plaga de langostas, dice la Biblia que el Eterno hizo traer un viento y con el viento, ¿qué dicen? Vino la langosta. Entonces ese es un milagro y ahí él utilizó una causa natural. Entonces algunos dicen, bueno, quizás esa definición deja fuera algunas cosas que sí son milagros, pero es una definición buena. A mí me gusta esa. Un evento que las leyes naturales no pueden producir. J.P. Barlam lo traduce así. ¿Qué es un milagro? Un evento causado por la acción especial de Dios. Porque Dios lleva el mundo y su providencia llega hasta los confines de la tierra. Pero un milagro es un evento que es fuera de lo común, ¿verdad? Y dice, para un propósito específico, es una excepción al curso normal gobernado de la naturaleza. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Wayne Grudem lo define como una actividad menos común de Dios, en la que causa reverencia, asombro de la gente y da testimonio de sí mismo. Ese es un milagro. Lo que decíamos del hermano Quique es un hecho providencial. Ahora, es igual de maravilloso, ¿verdad? Es increíble. Una vez la hermana Mari nos contaba cómo ella había orado porque tenía una necesidad económica y ella oró para que le provieran cierta cantidad y una persona le mandó dinero, pero no era el dinero que ella había orado. Y dice que la hermana volvió a orar. Ay, padre, pero yo no te pedí eso, yo quisiera el dinero completo, dice que pidió. ¿Se acuerdan? Nos lo contó un día. Y de otro continente, pero una segunda persona, en un continente distinto, le depositó otro dinero que hacía la cantidad exacta. Entonces,
Algunos teólogos dirían que ese es un milagro, otros dirían no, porque no ha habido ninguna ley de la naturaleza que se ha visto, no violada, pero no es un evento naturalmente imposible. ¿Qué si lo es? Una sanidad de una enfermedad incurable, por ejemplo. Ese es un milagro. Varios de los casos que hemos visto. Ahora, la pregunta es, Pablo acaba de decir que a uno le es dado dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas. La pregunta lógica es, ¿cuál es la diferencia entre dones de sanidades, charismata, y las operaciones milagrosas? Piénsenlo. Por ejemplo, si una persona ora por una persona que tiene un cáncer, digamos, y la persona se sana súbita y no vuelve a tenerlo, ¿eso caería dentro de dones de sanidades o dones de milagros? Sanidades, ¿verdad? Porque es una sanidad, ¿verdad? Pareciera ser. Ahora también es un milagro, ¿verdad? Entonces, uno se hace estas preguntas. ¿Acaso no toda sanidad es un milagro? Pudiera ser. Aunque no necesariamente. Por ejemplo, supongo que yo tengo un gran dolor de cabeza y alguien ora por mí y me sano. ¿Es una sanidad eso? Es una sanidad. ¿Es un milagro? Quizás sí, quizás no, ¿verdad? Porque un dolor de cabeza no es algo incurable, ¿verdad? Pero es una sanidad porque se me quitó. Ahora, hay algunos que piensan que la diferencia que Pablo hace es esto. Si Pablo engloba toda sanidad de cualquier enfermedad en dones de sanidades. Y cuando él habla de milagro, se refiere a otro tipo de cosas. Que, por ejemplo, resurrección de muertos y en inglés los llamados nature miracles, milagros de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Yeshua reprende al mar, eso es un milagro, no es una sanidad, ¿verdad? Él no sanó nada en el mar. También cuando Pablo le dijo al hombre que lo estaba contradiciendo, que iba a quedar ciego, ¿se acuerdan? Y el hombre quedó súbitamente ciego. Ese es un milagro. Cuando Pedro dijo a Ananías y Zafira que iban a perecer por lo que habían hecho, eso no puede contar en el dones de sanidades. Se murieron, de hecho. Pero es un milagro que por la palabra de Pedro 2 personas murieron súbitamente. Entonces, toda la multiplicación de los panes y los peces es un milagro, pero no es una sanidad. Entonces, toda sanidad extraordinaria es un milagro, pero no todo milagro necesariamente cae en la categoría de sanidad. Entonces, esa parece la diferencia que Pablo está haciendo. Ahora, ¿hay milagros de estos en nuestros días? De hecho, sí. Sean George es una historia asombrosa. Craig Keener la comenta en este libro, Miracle Straight. Sean George es un doctor en Australia cuyo caso se hizo conocidísimo. Sean era un doctor, es un doctor de hecho. Curioso, él tiene ascendencia judía, sus padres emigraron hace cientos y cientos de años a la India y él estaba en Australia y iba camino a su casa, como a 30 kilómetros de su casa, de repente él siente un dolor bastante fuerte en el pecho. Él, que es un doctor, empieza a sospechar que puede estar sufriendo un cuadro de un preinfarto. Entonces, localiza el hospital más rápido, llega ahí y le ponen todos los aparatitos para chequearle. Y en efecto, él estaba en ese momento atravesando un infarto. 11 minutos después, él le dio, pues, su corazón se detuvo y empezaron a darle resucitación. Una y otra vez, una y otra vez.
Y después de 45 minutos, nada, él estaba muerto. Y la cosa empezaba a verse mal. Y su esposa llegó. La esposa de Sean George llegó al hospital. También ella es médico. El nombre de ella es Shirley Jacob. Sherry Jacob. Llegó al hospital. El hospital en Australia se llama Kalgoorlie. Y para el momento cuando ella llegó, Sean ya llevaba 1 hora y 25 minutos muerto. De hecho, ya sus órganos tenían eh, muestras de empezar a morir. Daño en los riñones y daño en el hígado. En lo cual empieza a los minutos de que alguien muere y si hay privación de oxígeno. Entonces llevaba 1 hora y 25 minutos. Le habían administrado todo tipo de intento de resucitación. Y el jefe del hospital le dijo a la esposa de Sean, Sherry Jacob, es hora de que te despidas de Sean. Ella entró, vio a su esposo y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y en lugar de despedirse, ella viene y le agarra la mano a Sean. Y dice, viendo al cielo, orando a Dios, gritándole a Dios. Le dice, Sean solo tiene 39 años. Yo tengo 38 y tenemos un niño de 10 años. I need a miracle. Esa es la oración, el grito que ella dice. Necesito un milagro. En el momento que ella deja de decir, I need a miracle, boom, vuelve a subir el ritmo cardíaco de Sean. Y todos los doctores se quedan, Dios mío. Un doctor dijo esto es lo peor que pudo haber pasado. Porque él dijo, ¿cuánto tiempo lleva muerto? Lleva 1 hora 25 minutos. Entonces, y empieza, el paciente revive y le hacen todos los análisis y Hashem lo ha revivido, pero sus órganos están seriamente comprometidos. Le empiezan a hacer los exámenes y dice que tenía una arteria bloqueada, tiene fallo agudo en los riñones porque estaba muerto, 1 hora 25 minutos, el hígado no funciona bien, entonces se teme de que el Sean solamente ha revivido para quedar en estado vegetal. Por eso todos los doctores dicen, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Esto es lo peor que pudo haber pasado. 3 días después, para el asombro de todo el hospital, Sean despierta del coma con toda la función cerebral intacta, como que nada, como que solo se hubiera dado una dormidita, una siestecita. Podía hablar tranquilo, cero pérdida de memoria. De hecho, le llevan el récord médico. Esto es lo que me dio. ¡Wow! Dice él. No, si estaba grave. Y tenía la arteria. No, hombre, ¿cómo no me iba a dar esto si se me tapó la arteria? Y bueno, 2 semanas más tarde le dan el alta. A los 3 meses, él estaba trabajando otra vez. Sean George ha puesto toda la documentación médica en línea. O sea, todo el mundo puede chequear la documentación médica de lo que pasó. De hecho, varios periódicos publicaron el caso de él, donde, se hizo viral el caso en Australia. También han habido otros casos como el doctor Crandall, que yo les conté la semana pasada. Y han habido varios casos de resucitación así. Algunas veces el Eterno, en su misericordia, quiere darle a los seres humanos una oportunidad más. Y Él sigue haciendo milagros. Y es curioso que jamás Sherry Jacob había orado por alguien y se había hecho un milagro. Hasta que ella tomó la mano de su esposa y le clamó a Dios, I need a miracle. Fíjense el clamor de ella. Sean solo tiene 39 años. Estaba joven, ¿verdad? Bien joven. ¿Sí o no que estaba joven? Bien, todo sí, estaba bien joven. Estaba bien joven. Jovencito estaba yo. 39.
Y le dice, yo solo tengo 38 y tenemos un niño de 10. I need a miracle. Le digo a Dios, gritándole a Dios, tomándole la mano. I need a miracle. Y Dios en su misericordia lo concedió. Y también Craig Kinner tiene un capítulo muy bueno sobre los llamados Nature Miracles. ¿Qué es un Nature Miracle? Un milagro de la naturaleza son todos los milagros que tienen que ver, como los que mencioné, multiplicación de comida, acallar la tempestad, milagros que no tienen que ver con sanidades. Y a pesar de que no sean tan comunes aquí, en lugares donde la buena nueva de salvación se empieza a esparcir, a menudo el Eterno responde con milagros y señales para abrir el corazón de los incrédulos. Watchman Nee, que es un famoso predicador, que fue un mártir de la fe, él dice que estaban en una villa y en esa villa adoraban a un Dios, tenían un ídolo. Y ese Dios había decretado que en el día del festival de ese Dios, donde los nativos hacían una procesión, nunca iba a llover. Y llegaron y empezaron a predicar, nadie les hacía caso. Nadie se convertía. Eran todos devotos de ese Dios. Y cuando uno de los ayudantes de Watchman Nee preguntó, ¿y cómo están seguros ustedes que eso pasó? Bueno, esta villa, desde que empezamos a hacer la procesión, han pasado 236 años. Nunca ha llovido en el día de la procesión a nuestro Dios. Yo no sé, parece que me acuerdo que alguien aquí tenía un dicho de que nunca llueve en no sé qué, o siempre llueve en no sé qué. ¿Cómo que decía? ¿Cómo? No hay sábado, no, pero había, no me acuerdo si era el día de los muertos o el viernes. Siempre llueve, ok, bueno, algo así. Bueno, los señores esos decían, no llueve en el festival de nuestro Dios. Y se jactaban. 236 años. O sea, los tipos llegaban la cuenta. 236 años no ha llovido. Pues bien, vino un boca floja de esos que siempre andan por ahí, con Watchman Nee andaba, y le dijo, pues bien, pues yo les digo algo, este año va a llover a cántaros en el festival de su Dios. Y todos los que estaban ahí se enfurecieron y le dijeron, y le empezaron a burlarse de él. ¡Ah! Pobre loco. Y se empezaron a burlar de él. Y de ahí el señor que había hecho eso llegó donde Watchman Nee y les contó. Estaban aterrados todos. Estaban preocupados. ¿Por qué hiciste eso? Imagínate, la puerta del evangelio se abre con otro tipo de cosas. Sí, perdón. El hermano estaba bien cargado. Él reconocía que había sido un exabrupto. Se había dejado llevar. Le dijo, pues va a llover a cántaros, le dijo en el día de su Dios. Resulta que 4 días antes había un sol, pero era un área sumamente seca en esa época del año y no llovió ningún día. Llegó el día del festival del Dios y empieza a ponerse nublado. En cuestión de minutos, el cielo se puso negro, 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 negro y llovió a cántaros ahí. Entonces los hermanos estaban contentos porque decían, Dios le salvó el cuello a este hermano, porque este hermano se puso temerario, atrevido, se puso a tentar a Dios. Y bueno, estaban contentos. Ahora los de la villa, los sacerdotes del Dios de la villa dijeron, no, es que ya sabemos lo que pasó. Calculamos mal el calendario. No era este día. El día de la procesión del Dios es tal día. Eran como 6 días después. Se quitó la lluvia. 5 días volvió el clima. Sol a calor hasta lo más alto.
em, llegó el día, hoy sí, ratificado, el día de Dios. Llovió más que el primer día. Y entonces la villa entera se convirtió por la palabra de este hombre. También en Nigeria han habido casos, hubo un caso similar, un hermano que era un misionero, estaba construyendo una casa y se le dañó el techo. Entonces tenía que reparar el techo, le iba a llevar como 6 días y se venía un temporal. Y entonces todos los paganos del área le dijeron, se empezaron a burlar de él. Todo lo que has construido va a ser por gusto porque se lo va a llevar el temporal. Y el hermano le dijo, pues no va a llover una gota de agua hasta que yo restaure el techo. Y se le quedaron viendo así, a ver si es cierto. Y él luego se arrepintió. ¿Y qué hice yo? ¿Cómo es que fui tan boca floja? Y Hashem en su misericordia lo respaldó. Y la villa entera se convirtió porque presenciaron algo que nunca habían presenciado. Era una villa chiquita. Durante 4 días llovió alrededor de toda la villa. En el único lugar donde no llovió fue ahí, en la villa. Curioso, 4 días. Imagínense que lloviera alrededor, todo, empapado. Solo en la villa no llovió. No llovía. Y los que estaban ahí se convirtieron. También John Wesley y George Mueller presenciaron milagros en donde ellos oraron por las condiciones del clima. Un día, por ejemplo, se le arruinó el calentador a George Mueller. ¿Se acuerdan? George Mueller era el hermano que tenía una fe increíble y él tenía un orfanato. Y donde él estaba, las noches llegaban como a -3, -4 grados. Y estar a -4 sin calefacción, eso, hermanos, les digo, en poquito tiempo usted siente que se le duerme todo del frío. Y estaban en una helada horrible. Entonces, no iban a tardarse bastante para reparar el calentador. George Mueller, quien era conocido por su fe y sus oraciones, oró al Eterno para que el clima se detuviera el helado, que tuvieran días calientes, o por lo menos no tan helados. Mientras ellos estaban haciendo todo por el calentador, todas las noches fueron noches donde no hubo frío. La noche que ellos terminaron de arreglar el calentador, se vino una nevada horrible. Y estos milagros se reportan por todos los testigos oculares que los vivieron. Entonces, todavía el día de hoy, el Eterno hace estos milagros. Un día me acuerdo que a mí me pasó una cosa un poco rara, me acuerdo. Me hospedaron en un lugar y estaba haciendo un calor bastante fuerte. Estaba haciendo bastante calor. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y no me puedo. Estaba haciendo calor y dije, bueno, ni modo, me voy a dormir así. Me dormí en pijama de hombre. Los hombres ya saben qué es pijama de hombre. Significa solo una camisa y bueno, con una calzoneta. Sin pantalón ni nada. Entonces me disponía a dormir, bueno. Pero la cosa se puso peor. Cuando me iba a dormir, me di cuenta que en el cuarto había una nube, pero nube de zancudos. O sea, no estoy hablando que había 1, 2, no. Era fácilmente, ahí habrán habido unos 30 zancudos, más. Cuando yo estaba así, yo dije, ya no dormí. Estoy mal, dije yo. Galán hubiera sido que hubiera estado haciendo frío. Vengo yo y me tapo, ¿verdad? Bueno. De hecho, cuando dormíamos aquí, cuando yo era niño, tanto mi hermano como yo, nos acostumbramos a dormir
completamente tapados. Nancy entra en claustrofobia cuando algunas veces me he encontrado que yo estoy tapado de pies a cabeza. Isaac, te vas a ahogar, me dice. No, hombre, tranquilo. Entonces, pero ahí yo tenía que decidir qué hago. O me tapo y me muero el calor, o aquí voy a hacer a cena de zancudos. Porque aquí eran, miren, me acuerdo que los oía y le decían, esos zancudos casi mordían. Le hacía así, me pasaban como 5 zancudos así. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se me empezaban a parar y me los tenía que estar. No, no me voy a dormir. Me voy a dormir. Y me acuerdo que algo me vino a la mente. Algo me vino a la mente. Una narración, de hecho, del apóstol Juan, que no está en la Biblia. Está en una de las tradiciones que los padres de la iglesia tienen. El apóstol Juan, dice esta tradición, llegó a un lugar donde estaba, no sé si se las he contado alguna vez, la historia del apóstol Juan y las pulgas. Juan, pues no lo buscan en la Biblia porque no está en una tradición de los padres de la iglesia. Juan llegó a un lugar donde lo hospedaron. Y cuando llegó, se fue a acostar en un lecho y vio que el lecho estaba atestado de bichos. Todo tipo de bichos. Y Juan dijo, bueno, tengo que dormir. Y entonces Juan vino y oró. Y dijo, Dios, yo tengo que dormir. Porque tú me has traído aquí. Haz que no me piquen estos bichos. Y se acostó. Y dijo, yo me voy a acostar, por fe no me van a picar estos bichos. Cuando se levantó, dice esta es una narración que no está en la Biblia, ¿verdad? De pronto es mitológica. Él vio que los bichos habían hecho una filita así, todos, y no tenían ninguna picada. Entonces Juan, dice esta narración, no me acuerdo, creo que está en los Hechos de Juan, se llama el escrito apócrifo, no lo recuerdo. Pero no es importante. Eso no está en la Biblia. Pero yo me acordé de eso. Yo me acordé y me acuerdo que hice una oración de niño. Y yo, ¿saben lo que oré? Yo dije, Padre, yo sé que eso no está en la Biblia, pero tú tienes poder de hacer eso que dice esa narración. Te pido que no me pique ninguno de esta nube endemoniada de zancudo que está aquí. Y me acosté. Y los oía. Y así, yo ya sentía el primer pico. Y me quedé dormido. Me levanté y lo primero que hice, adivinen qué fue, empezar a ver cuántas picadas tenía. Porque ¿cuáles son las probabilidades que una nube de zancudos ninguno te pique? 0. Es más, un zancudo anda aquí y a la primera persona que buscan generalmente es a mí. Hay gente ¿han visto que hay gente que los zancudos los siguen? Mi papá, yo no sé, en mi casa pasaba eso. Mi papá estaba, fíjense, esto de verdad yo lo viví. Mi papá estaba comiendo con un short sin camisa en la mecedora. Comiendo. Nada lo picaba. Y mi mamá decía, ay, que me pican estos zancudos. Me pican los zancudos, decía. Y mi papá le decía, señora, si no andan zancudos, si son nervios suyos. Son los nervios. Y mi mamá con la gran roncha, ve, ¿cuál nervio? Mira, ve la roncha. Mi mamá como con 3 ronchas, 3 picadas. Nada tenía mi papá. Dicen que hay una explicación científica que hay personas que normalmente atraen más zancudos que otros. Por ejemplo, si mi mamá está en el mismo cuarto que yo, estoy salvado. Todos los zancudos se van con ella, siempre. Pero si no está mi mamá, la siguiente presa siempre soy yo. A mí me buscan, no sé por qué. Y yo empecé ese día y, hermanos, me quito la camisa y me empiezo a ver pierna, brazo, cara, en que esos. Ni un zancudo me había picado. Yo empiezo a decirle, gracias, Señor, gracias. Porque yo no sé si lo que pasó con Juan es cierto o es una narración apócrifa, pero esto sí lo viví yo. Yo, por la misericordia del Eterno,
Una nube de zancudos no me picó en esa noche. ¿Es un milagro eso? Bueno, cuenten las probabilidades. ¿Qué tan probable es eso? Ahora, es algo, hay todo tipo de magnitud de milagros, ¿verdad? Y algunas veces el Eterno hace cosas chiquitas para hablar a nuestras vidas, de que Él tiene control de todo. Me acuerdo que yo me levanté pensando, wow, el Eterno tiene control de que no me pique ningún zancudo si Él no quiere. Él gobierna sobre los zancudos. ¿Creen eso ustedes? Él tiene, no cae, como dice alguien, no cae una hoja de un árbol. Yo me acuerdo cuando en mi infancia había ido a dormir donde una tía mía y había una nube de zancudos igual. Me picaron como no tienen ni idea. Y me acuerdo que me levanté con las piernas, pero como que me había dado varicela o sarampión. Y yo esa noche me preparaba para que eso iba a hacer. Y me acuerdo que bien me acuerdo la oración. Yo le dije, así como dice esa tradición del apóstol Juan, que los bichos no lo picaron, no me piquen los zancudos. Otro día pasó algo curioso en la casa. Me acuerdo que habíamos tenido una plaga de hormigas. Yo les conté esto a ustedes. No se iban esas benditas hormigas. Llegaron así en la segunda planta. ¡Qué plaga de hormigas horribles! Y Nancy les echó de todo, de todo le echó. Y me acuerdo que probó bastantes cosas, Nancy. Y un día yo oyendo una prédica de Dante Gebel, menciona a un hermano que el jardín se lo estaban haciendo pedazos unos topos y les echó todos los venenos habidos y por haber. Más topos y así. Llegaban los topos y le habían hecho pedazos toda la grama. Y estoy hablando de Estados Unidos, pero de un patio del tamaño de toda esta cuadra. Y se lo había hecho pedazos. Y un día el hermano dice que estaba leyendo Génesis capítulo 1 y dijo, y Dios bendijo al hombre y a los animales. Y dice, hey, Dios bendijo a todos los animales. Hasta el topo lo bendijo. O sea, los animales, porque dice que los maldecía, endemoniados topos, les decía, ojalá los parta un rayo. Entonces dije, bueno, voy a cambiar, ya que diciéndoles cosas a los topos no ha salido, voy a hacer. Dice que él se puso, agarró, levantó sus manos y dijo, queridos topos, yo los bendigo en el nombre del Señor. Ustedes son benditos. Yo los bendigo para que puedan cumplir el propósito para el cual Dios los creó. Y ese propósito no es arruinarme mi patio. Yo los bendigo para que sean libres y vayan a cumplir su propósito. Al día siguiente no había un topo ahí en el lugar. Y me acuerdo que yo se los conté una vez, perdón, fue hace años los que estaban aquí. Y me acuerdo que cuando yo que oigo eso, iba con él y yo le digo, va, hoy hay que orar por las hormigas, le digo. Así, de entrada, eso fue lo que pensé. Oremos por las hormigas. Y estaba una gran plaga de hormigas ahí. Y llegamos, nunca me voy a olvidar de esa oración, con Nancy, los dos. Y le fuimos a poner mano a las hormigas. Estaba la gran plaga. Sí, en la pared se veía así. Hacían los canalitos. Y los dos dirigimos nuestras manos hacia las hormigas. Nos sentíamos bien tontos haciendo eso. ¿Y cómo oramos ahora? Y bueno, yo hice lo mismo que hizo el hermano. Hormigas, nosotros las bendecimos. Y Nancy oraba conmigo, ¿te acuerdas? Las bendecimos, les decía. Vayan y cumplan el propósito por el cual Dios las trajo a esto. Las libero de esta casa, les dije. Las libero de esta casa. Al día siguiente, se habían ido como el 90% de las hormigas. ¿Sabes? Vean, una plaga horrible. Ya solo quedaban como unas 10 hormiguitas que iban ahí. Y le digo, mira, Nancy, solo unas cuantas quedan. Volvimos a orar por segunda vez. Hormigas, a la semana no había una sola hormiga ahí en la casa.
¿Es coincidencia eso? Yo no lo creo. Yo no tengo fe para creer que eso... Necesito más fe para creer que fue coincidencia que para creer que Dios obró. Y son cosas que el Eterno nos ha permitido experimentar. Claro, hay milagros de mayor trascendencia, ¿verdad? John Wesley, yendo en un barco, se vino una tempestad. Y John Wesley, en la autoridad de su Señor, reprendió la tormenta. Y a los pocos minutos no había nada de tormenta. Los que iban en ese barco sabían de John Wesley y cómo el Dios de John Wesley podía hacer eso. Y el Eterno hace esto algunas veces. Han habido, creo que Kinner documenta bastantes casos de esto. En otra ocasión un hermano llegó a un lugar pagano y él dijo: hasta que yo lo diga, no va a llover en este lugar. Y imagínense, fue como que era Elías. Hasta que yo diga, no va a llover. Y en efecto, pasaron semanas sin llover. Hasta que los aldeanos le dijeron: ora a tu Dios y veamos si Él puede traer lluvia. Y en efecto oró. Y llovió el mismo día a cantaradas. Esto ha pasado varias veces. Y no debería de ser extraño. Piénsenlo. ¿Acaso no tiene Hashem el control del clima? Claro que él tiene el control del clima. ¿Puede hacer eso en cualquier lugar para ocasionar que incrédulos se conviertan? Claro que sí. Y algunas veces también su misericordia llega hasta a abarcar a unos cuantos zancudos que han quedado por ahí en algún cuarto. Baruch Hashem. Entonces, esos son milagros de la naturaleza. Yo no sé si incluir los dos míos en milagros de la naturaleza. Yo solo los digo porque me acuerdo. Pero los más grandes son multiplicación de panes también. En Mozambique, los Baker, que son dos misioneros gringos, una vez no tenían que darle de comer a cientos de niños. Y la persona en la embajada llegó, porque sabía que habían unos gringos ahí, y les llevó un donativo. Un donativo alcanzaba para comer unas 8 personas. Y le dijo: aquí le traigo para su familia, le dijo a la persona de la embajada. Y le dijo: gracias, le dijo, y agarró, Heidi Baker, se llama la mujer, agarró el donativo y le dijo: venga. Y abrió la puerta y vio 100 niños que estaban ahí. Tengo una gran familia, le dijo Heidi. El hombre en la embajada se quedó espantado porque no tenía provisiones para más. Y bueno, ellos oraron y le dijeron a los niños que empezaran a repartir. Los 100 niños comieron con ese poquito que bastaba solamente para 8 personas. Y los que trabajan con los Baker han testificado que esto ha pasado no menos de unas 4 veces. Cuando han llegado a una situación horrible y el Eterno de manera sobrenatural ha multiplicado comida, esto sigue pasando. El Eterno no ha, como le dijo el Eterno a Moisés: ¿acaso que se ha acortado mi mano? Esto sigue pasando. Hay varios milagros todavía así. Ahora, estos dones son curiosos porque uno se pregunta, Pablo dice que a otro le es dado dones de sanidades, a otro operaciones milagrosas. ¿Eso significa que hay alguien que tenga el don de hacer milagros? ¿O cada milagro es un don en sí mismo? Eso pareciera ser el caso. Sandström tiene una distinción muy buena. Miren lo que dice él en Understanding the Spiritual Gifts, en este libro. Muy bueno. Muy bueno. Dice, esto es una diferencia bien bonita. Algunos dones son lo que yo llamo permanentes o residenciales. ¿Qué significa? Estos dones están siempre en la persona que los ha recibido, o sea, residen con el creyente y pueden ser ejercitados en cualquier momento en que él o ella quiera hacer uso de ello. Enseñanza, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de un don permanente o residencial. El uso del don está sujeto a mi voluntad. Una persona que tiene el don de maestro puede predicar
a la hora que quiera. Está bajo su voluntad. También otros dones residenciales son servicio, diaconado, liderar, hacer misericordia, evangelismo. O sea, la persona que recibe ese don, el don permanece y él puede ejercitarlo en el momento que sea necesario. Ahora, él dice, por otro lado, hay otros a lo que yo suelo referirme como dones circunstanciales y ocasionales. Estos dones son usados únicamente cuando Dios así lo desea. No están a nuestra disposición o sujetos a nuestra determinación. El don de milagros, dones de sanidades, de fe, son ejemplos de dones circunstanciales. Esto pareciera ser así. Yo creo que quizás Sam Storms, no estoy seguro de lo que él dice, pero pareciera que está en la pista correcta. Lo cual me hizo pensar, ¿y si la razón por la cual Rainer Bunke vio tantas sanidades no es porque ella ha tenido el don de sanidad, sino que simplemente porque él oraba por más enfermos que nosotros? ¿No será eso? Probablemente. Eso podría ser. Podría ser que cada vez que por eso es que Pablo lo dice en plural de pronto. Dones de sanidades, operaciones milagrosas. Significa que cada vez que una persona ora o el Eterno lo ocupa para hacer un milagro o una sanidad, ese ejemplo singular de sanidad o milagro es un don en sí mismo. Entonces, eso pudiera ser. Y si eso es así, eso explicaría por qué Jacobo 5 dice lo que dice, si van ahí conmigo. Jacobo nunca dice, si alguien está enfermo, pregunte en la congregación, ¿hay alguien que te dé el don de sanidad? ¿Dice eso Jacobo? No, ¿verdad? No dice eso. Santiago capítulo 5, 5:13 dice, ¿está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los líderes o ancianos de la congregación y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 meses, por 3 años y 6 meses. ¿Será que por eso Jacobo no dice, busque a alguien que tenga el don de sanidad? Quizás cada sanidad es un don de sanidad. Si hay 40 sanidades en un lugar, es que hubieron 40 dones de sanidad en ese lugar. Y quizás la razón por la que algunos ven más milagros de sanidad es porque oran más. Craig Keener menciona a 2 personas. Él menciona a John Wimber y a Rainer Bunke. Y él menciona que, por lo menos John Wimber, él leyó la Biblia y a él estaba claro que Dios seguía sanando. Y digo, yo voy a empezar a orar por los enfermos. Ponía sus manos. Los primeros, oró. Por los primeros 100, 150, se sanó. Ni uno se sanó. Yo me imagino eso debe haber sido una gran prueba, ¿verdad? Háganse la pregunta ustedes. Supongan que ustedes oran por 10 personas. Y en lugar de sanarse, empeoran los 10. No, hombre, lo sanó a la -1. Se fue peor. Estaba con todo, lo mandó con bronquitis después de que oró. Imagínate. Ahora él siguió. John Wimber siguió orando por los enfermos. Bueno, no, Dios no dice que los va a sanar a todos. Dios no dice que los va a sanar a todos. Voy a seguir orando. Y de repente, como que el flujo, el grifo se abrió. Y en la congregación de John Wimber empezaron a ver distintas sanidades. Sanidades increíbles. El hombre empezó a recibir palabra profética, quizás porque oraba. Él fue aquel hombre que nos regaló aquel pensamiento tan bonito.
la obediencia precede al don. Él no tenía don de sanidad, según él. Pero él dijo, bueno, pero a mí el maestro me dijo que fuera y orara, que le impusiera las manos. De hecho, a los 12 mandó a hacer precisamente eso. Marcos capítulo 6 habla de la misión de los 12. Dice, Marcos 6:7, dice, y llama así a los 12 y comenzó a enviaros de 2 en 2, y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo un bordón, ni pan, ni bolsa, ni un cobre del cinto, calzados con sandalias, y no os vistáis con doble túnica. También les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ese lugar hasta que salgáis de ahí. Y cualquier lugar que no os acoja y no os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Y saliendo, proclamaron que se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué dice? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los 12 fueron. Y eso que dice Jacobo fue lo que los 12 hicieron. La serie de shows han hecho un trabajo excelente en hacer esto. El capítulo donde los 12 van de 2 en 2, yo veía ese capítulo y lloraba. Qué bueno les quedó excelente. Así algo así tuvo que haber sido. Está muy bien. Y los apóstoles fueron, impusieron las manos sobre ellos. También Yeshua imponía en varias ocasiones, impuso las manos sobre las personas. O por ejemplo, cuando oró por la mujer que estaba encorvada en Lucas capítulo 13, dice, 13:12, si van conmigo, dice, cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Hay más ocasiones en los evangelios donde se dice que Yeshua impuso las manos sobre ellos. Pero esta es una, de hecho, de ellas. Y mandó a hacer esto también a los apóstoles. Y quizás, de pronto, esa es la razón por la cual algunos han visto más. Jack Deere dice, la persona que me pregunta, ¿sigue Dios sanando? Yo le pregunto, ¿por cuántos enfermos has orado? Esa es la pregunta que les. ¿Por cuántos enfermos tú has orado y has puesto tus manos sobre ellos? Y a J.P. Moreland, un gran hombre de Dios, le dio un consejo. Ora. Si oras por 200, 300 personas, vas a ver sanidades de algunos de ellos. Y quizás por eso está en plural. Hay dos opciones. O está en plural porque alguno recibe la capacidad de hacer un tipo de sanidad, un tipo de milagros. Pero eso es curioso, porque eso pareciera no trabajar para el don de milagro, ¿verdad? Porque sería raro, por ejemplo, que el Eterno le diera a uno el don de hacer que no llueva, a uno el don de multiplicar comida, a otro el don de cerrar los cielos. No, ¿verdad? Pareciera que no. Pareciera que quizás esté en plural, porque cada incidente aislado es un don. Cada milagro es un don del Eterno. Esa es la palabra carisma, ¿verdad? Carisma significa don. Algo que se da charis, gratis, es la palabra en griego. Y claro que esto está vigente. Claro que en momentos de necesidad hay que clamar el cielo y pedir con fe, porque la oración del justo puede mucho. Baruch Hashem.